Mi hermano cometió la peor traición. En un domingo soleado, conduje el coche de mi esposa para comprar un par de sillas de jardín nuevas. Durante el camino, decidí escuchar un programa en la radio, en donde me absorbieron las cautivadoras historias que estaban presentando. Mientras conducía, escuché hablar sobre un libro que captó mi atención, y tuve que anotar su título. Con una mano en el volante y la otra en la gaveta del coche, palpé entre varios objetos buscando un papel y bolígrafo para anotar. Ya hacía tiempo que no le daba limpieza completa a este coche. Encontré cajas de CD, un envoltorio de chocolate arrugado, una bolsa doblada de bebida de Starbucks, una moneda de 50 centavos e incluso un peine plegable. Además, encontré algo bastante inesperado, un paquete de anticonceptivos. Esta sorpresa me impresionó tanto que momentáneamente solté el volante, casi saliéndome de la carretera. Al volver a centrarme en el camino, noté que el velocímetro marcaba 64 kilómetros por hora. Las partículas de polvo se habían asentado en el tablero, un recordatorio del paso del tiempo. Anticipando un semáforo verde, sentí una sensación de seguridad. Bajo el parabrisas, los insectos aplastados ofrecían evidencia de viajes anteriores. Sin embargo, cuando intenté levantar la caja de CD, sus bordes rugosos me arañaron inesperadamente la muñeca, tomándome desprevenido. Estas sensaciones inusuales interrumpieron mi hilo de pensamientos, dificultándome pensar con claridad. En medio de esta confusión, surgió una pregunta: ¿esto es mío? ¿Había contemplado alguna vez la infidelidad? Los pensamientos tienden a ser desordenados y desconcertantes. Tal vez me preocupaba la culpa por revelar un secreto oscuro. Es posible que albergara dudas sobre haber hecho algo mal. Rebusqué meticulosamente en cada rincón del coche, empezando por la guantera y terminando en el maletero. Incluso revisé todas las puertas y examiné los asientos. Finalmente, mis esfuerzos dieron fruto cuando encontré un pequeño paquete escondido debajo del asiento del pasajero, hábilmente oculto en una bolsa de plástico de un supermercado. Al desenvolverlo suavemente, descubrí un cuaderno compacto de espiral. Mi corazón se aceleró mientras lo abría y comenzaba a examinar su contenido. Las 2 primeras páginas estaban en blanco, despertando mi curiosidad. Al pasar a las páginas siguientes, me encontré con una serie de listas y empezó a surgir un patrón que me parecía familiar: era el calendario de mis viajes de trabajo. Había una fecha tachada que señalaba el día en que me enfermé y tuve que quedarme en casa inesperadamente. Seguí leyendo y al unir las pistas, todo apuntaba a una reunión planeada en un hotel a las afueras de la ciudad al día siguiente. Esta revelación me dejó con una mezcla de emociones y dudas. Desesperadamente esperaba que mis suposiciones fueran incorrectas, que hubiera alguna otra explicación. Sin embargo, la presencia inconfundible del anticonceptivo parecía confirmar el peor de los casos. Tenía que enfrentar una cruda realidad. Todo apuntaba a que mi esposa había estado teniendo una aventura durante ya varios meses. Esto destruyó cualquier esperanza de que fuera un incidente aislado o una coincidencia. Esta revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. En el fondo, sentía que estaba al borde de perderla. Por un lado, no podía negar el resentimiento y la ira que se habían acumulado, considerándola indigna de mi atención. Por otro lado, el amor aún residía en mi corazón y dejarla ir era increíblemente difícil. La ardua tarea de enfrentarla se avecinaba y la idea de enfrentar esta dolorosa verdad me llenaba de miedo. En ese momento, sacudí la cabeza, cerré los ojos y me di cuenta de que estaba completamente perdido. La incertidumbre y la confusión me abrumaban, atrapándome en una maraña de emociones. Sin tener suficiente información sobre la situación, me sentía completamente inseguro sobre cómo acercarme a ella e iniciar una conversación. Los pensamientos de lo que ella podría decir corrían por mi mente. ¿Acaso expresaría remordimiento? Me calmaría con palabras como: lo siento, mi amor. Nunca quise que te enteraras. Por favor, perdóname. Sé que he cometido un grave error. O habría acusaciones y chantaje en sus explicaciones, alegando que fue obligada a tener una aventura con una persona desconocida. Quizás ella trasladaría la culpa hacia mí, afirmando que mi ausencia y sospechas de infidelidad la habían llevado a buscar venganza.
Los posibles escenarios parecían interminables y no podía predecir lo que realmente diría. En medio de esta crisis, se me vino a la mente el peor de los escenarios. Ella había estado muy insistente en tener un bebé, pero por más que lo habíamos intentado, aún no lográbamos un embarazo. Recordé que un día entre bromas, ella decía que le pidiera a mi hermano que nos ayudara. Estos recuerdos me destrozaron la mente. ¿Y si me estaba engañando con mi hermano? Devolví con cuidado el anticonceptivo y el cuaderno a su lugar. No sabía qué hacer ni qué pensar. Había leído lo suficiente sobre la infidelidad para entender que una mujer puede tener una aventura debido a su propia desgracia, y esto sugería que quizás yo era, hasta cierto punto, culpable de esta situación. Experimenté emociones encontradas, resentimiento, ira, tristeza, confusión, y en esas horas oscuras me pregunté si había tomado la decisión equivocada en la vida, si era defectuoso, si no había sido lo suficiente para ella y si necesitaba convertirme en alguien más. Esa noche, me puse la máscara de una persona familiar. Cuando Marle trató de iniciar una conversación sobre un libro que estaba leyendo, fingí estar enfocado en el trabajo, diciendo que tenía una semana difícil por delante y que no podía con tanta presión. Lo siento, mi amor, me siento un poco cansado. Dije con voz agotada. Ella se retiró al dormitorio para seguir en su lectura. Mientras tanto, yo estaba lavando los platos y haciendo las tareas del hogar. Incluso me quedé allí hasta que ella se quedó dormida. A la mañana siguiente, me vestí apresuradamente, salí de la casa y conduje sin parar hacia las afueras de la ciudad. A las 10 de la mañana, me dirigí al hotel donde supuestamente se daría la cita que descubrí en aquel cuaderno. A diferencia de los establecimientos modernos, este hotel permite a los huéspedes estacionar sus coches junto a las habitaciones, pasando por alto la entrada del hotel a través del vestíbulo. En momentos de desesperación, tienes que actuar fuera de lo común. Debo admitir que no sé cómo engañar. El instinto me obliga a decir toda la verdad y esta tendencia, por lo general, me beneficia en mi trabajo. Hola, saludé al recepcionista. Creo que mi esposa tiene que reunirse con alguien aquí a la 1:30. Sospecho que puede estar teniendo una aventura y me gustaría descubrir la identidad de su acompañante. ¿Me dejaría echar un vistazo a las cámaras de seguridad del hotel? Una expresión escéptica apareció en el rostro del recepcionista. Su duda era evidente y enseguida me contestó con firmeza: me temo que no puedo concederle acceso, señor. Con todo respeto, hay dudas sobre sus intenciones y este hotel es responsable de la seguridad y privacidad de sus huéspedes, no de sus investigaciones personales. Existe la posibilidad de que usted represente una amenaza para esta mujer. Al escuchar esto, recordé lo que me dijo mi primer jefe: en ese momento podría haber sacado mi cartera y ofrecerle un soborno. Pero, por el contrario, como negociador y gerente experimentado, puedo encontrar otras soluciones de inmediato. El recepcionista y yo entablamos una conversación y pronto se dio cuenta de que sería beneficioso para el hotel si yo miraba los monitores de seguridad en su presencia, lo que garantizaría la transparencia de mis acciones. Darse cuenta de que, si me voy, podré vigilar el territorio fuera del hotel y él será incapaz de evitar cualquier acción impredecible. Un escenario así podría conducir a problemas legales para el hotel. Así que se hizo evidente que, para reducir el riesgo, era necesario mantenerme en las instalaciones del hotel. Encuentro gran satisfacción en lograr acuerdos que benefician a ambas partes. Como gesto de buena voluntad, yo invité el almuerzo que pedimos por delivery. Después de aparcar el coche al otro lado de la calle, volví al hotel y vimos las noticias locales hasta el mediodía. Durante ese tiempo, compartí abiertamente información con él, discutiendo detalles relacionados con el cuaderno y los anticonceptivos. Él también habló sobre su vida personal. Supongo que me hacía mucha falta hablar con alguien. Compartir mi situación la hacía más llevadera, los nervios de lo que pasaría me estaban matando, así que de alguna u otra forma, tenía que olvidarme un poco de eso. Exactamente a la 1:25, ella llegó. Después de estacionar el coche en la entrada trasera, la más alejada de la calle, se quedó sentada adentro, concentrada en una conversación telefónica. Pude ver claramente su rostro a través del monitor. Después de terminar la conversación, miró su reflejo en el espejo retrovisor del coche, girando distraídamente un mechón de cabello en sus manos. De repente, a la 1:30 en punto, un elegante BMW azul se detuvo junto a ella. En el lado del conductor, un hombre alto con una melena de cabello castaño salió del coche.
Caminó con facilidad hacia la entrada del hotel, recogió la llave de la habitación y miró hacia atrás en dirección a mi esposa. En respuesta, ella abrió la puerta del coche, echó un último vistazo a su reflejo y caminó con confianza hacia el hombre que la esperaba. Al pasar junto a él, él envolvió suavemente su brazo alrededor de su cintura, atrayéndola hacia él. La puerta del hotel se cerró detrás de ellos, sellando su momento privado. La idea de una aventura es fácil de entender. Es muy doloroso, pero el tiempo ayuda a sanar. La traición de tu esposa es una de las experiencias más horribles. Descubrir que te engañó con un compañero, un conocido del golf, un amigo, es lo peor. Pero ¿cómo se toma una traición? Si esta persona resulta ser tu padre, tu hermano o un pariente cercano, su traición podría doler incluso más que si fuera tu esposa. Después de todo, una esposa no es pariente de sangre, y aunque podrías sentirte tan enojado que podrías terminar peleando físicamente con tu hermano, podrías, en última instancia, priorizar tus lazos familiares sobre tu matrimonio. Aquel hombre, con el que mi esposa había entrado al hotel, era mi hermano, Fernando, que más que mi hermano, él siempre había sido un gran amigo para mí, y ahora estaba ahí, con mi esposa, traicionando no solo nuestra amistad sino también mi matrimonio. Fernando había sido nuestro padrino de bodas, al igual que yo lo había sido para él en su propia boda. Lo conocía desde que nació hace 20 años, cuando yo tenía 10. Él entendía cuán importante era amarle para mí y cuán comprometido estaba con mi matrimonio. Esta traición era lo peor que había vivido. Nunca en mi vida había visto algo como esto. No podía quedarme ahí, la ira y tristeza eran tan fuertes que lo único que pude hacer fue comenzar a correr. Crucé la calle, me subí a mi coche y me fui al campo de golf. Ahí comencé a golpear las pelotas, cada vez más fuerte que ya ni sabía dónde caían. Después de un rato, agotado y con una creciente sed de venganza, decidí llamar a Fernando a su casa. Me contestó su esposa y con amabilidad los invité a cenar a un restaurante de lujo que previamente había reservado. Al colgar, llamé a casa y dejé un mensaje para Marle, dejándole saber que llegaría temprano y avisándole de la cena que tendríamos en la noche con mi hermano y su esposa. También dejé el mismo mensaje en su teléfono móvil para asegurarme de que lo recibiera. Cuando llegué a casa más tarde, noté que Marle ya estaba en la ducha. Su bolsa de gimnasio estaba abierta en el suelo, tentándome a explorar su contenido. No pude resistir mi curiosidad y eché un vistazo esperando encontrar algo comprometedor. Desafortunadamente, no encontré nada de interés. Cuando mi esposa salió de la ducha, me abrazó como si no me hubiera visto en meses. Me preguntó si estaba bien, pues en mi rostro claramente se notaba que había llorado momentos atrás, pero enseguida la rechacé diciendo que debíamos apresurarnos para ir a la cena. En ese momento estaba actuando en piloto automático, no sé cómo pude contenerme de decirle que ya sabía todo, de cuestionar su traición. Pasó una hora y nos dirigimos al restaurante como estaba planeado. Ellos llegaron y todo parecía normal, y el lazo de amistad se mantenía fuerte entre los cuatro. Yo intentaba platicar y bromear como lo hacía siempre, y aunque en algún momento mi hermano me cuestionó sobre mi apariencia triste y cansada, yo eludí su pregunta diciendo que el trabajo me estaba dando problemas. Pero en cierto momento no aguanté más la presión y les pregunté el qué harían si descubrieran que su mejor amigo o hermano los había traicionado, o si su cónyuge estaba teniendo una aventura con alguien cercano. La habitación quedó en silencio y la tensión creció rápidamente. Mi hermano, su esposa y Marle luchaban por encontrar palabras mientras enfrentaban la seriedad de mis preguntas. El silencio de Fernando hablaba por sí mismo, revelando la profundidad de su error. Su esposa lo notó y enseguida entendió lo que estaba pasando. Reaccionó rápidamente dando un poderoso golpe en la cara de Fernando. De cierto modo, estaba disfrutando ese escenario. El contexto es muy fuerte, aunque se estaban destruyendo dos matrimonios, yo estaba convencido de seguir con mi venganza. Me volví hacia Marle y le planteé la pregunta de cómo debería responder a una infidelidad así, dándole dos soluciones. Confrontar esa infidelidad violentamente o recurrir inmediatamente al divorcio pacíficamente. La habitación permaneció en silencio, enfatizando el peso de mis palabras. Fernando comenzó a explicarle a su esposa, pero antes de que pudiera terminar su frase, ella intervino con un poderoso golpe en su cara. Los recuerdos inundaron mi mente. En un instante, muchas conversaciones que había tenido con Fernando en el pasado me abrumaron. Disputas sobre el mejor corredor, sobre la técnica para desabrochar un sujetador, la eterna pregunta de quién es mejor, ser un piloto de Fórmula 1 o una estrella de cine. En medio de este horror, seguía sosteniendo la mano de Marle esperando una respuesta de su parte, pero ella seguía muda y su agarre se había congelado.
De repente, la esposa de mi hermano saltó de detrás de la mesa, agarró su bolso, se giró rápidamente y se fue. Sorprendentemente, me mantuve calmado. ¿Podrías pagar la cuenta?, le pregunté a Fernando con calma. Puedes llevarte las obras, le dije, levantándome y girándome para tomar de la mano a mi esposa. Vamos, dije, y Marle se deslizó graciosamente de detrás de la mesa, siguiéndome hacia el coche. Mientras caminábamos, las primeras palabras que salieron de sus labios estaban llenas de remordimiento. Lo siento mucho. Lo siento. Sí, muy bien, respondí fríamente. ¿Sientes que te descubrieran? ¿Sientes que me lastimaste?, comencé a enfurecerme. ¿Sientes que arruinaste nuestro matrimonio? ¿Sientes que sedujiste a mi hermano y uno de mis mejores amigos? ¿Por qué? ¿De qué exactamente te sientes culpable?, exigí, sintiendo el peso de mi decepción. Las lágrimas de Marle comenzaron a fluir, no en corrientes, sino en gotas reales que corrían por sus mejillas. Seguí conduciendo, tratando de mantener la calma. Cuando ella reunió el valor para hablar, detuve el coche. «Puedes salir», dije firmemente. Marle miró por la ventana y se dio cuenta de que estábamos frente a la casa de sus padres. «No», dijo casi con un gemido. «Sal, sal o te sacaré», advertí, golpeando el volante impacientemente. La decepción me invadió y, de repente, me sonrojé. «Sal», grité, negándome a mirarla mientras me alejaba. Cuando llegué a casa, mi plan inicial era servirme una bebida fuerte y ver la televisión sin pensar hasta que el sueño me venciera, pero algo hizo clic en mí. Abrí el armario de Marle, abrumado por una gran cantidad de emociones e incertidumbre, y me fijé en su ropa. Comencé a arrancar las perchas. La bebida se había apoderado de mí, empujándome a actuar por impulso. Encendí impulsivamente un fuego en la chimenea y arrojé nuestro álbum de bodas a las llamas en un ataque de rabia. Recogí un puñado de su ropa, una por una, y las arrojé al fuego, cautivado por la vista de cada pieza prendiendo fuego. Después, me senté en un sillón y vi un partido clásico de fútbol distraídamente hasta que el agotamiento finalmente me venció y me quedé dormido. Esas horas fueron agonizantes, llenas de un sentido de importancia en cada momento que pasaba, pero ninguna de ellas me brindó consuelo. Me sentía destrozado. Ahora comprendía el poder de la autosugestión y las tendencias destructivas de los celos. Vi que, bajo la superficie del amor, la ira podía ser igual de profunda. La mañana siguiente trajo una sensación de calma. La casa parecía ordenada, excepto por el desorden en el dormitorio. El resto de la ropa de Mar estaba esparcida por el suelo alrededor de su armario. Impulsado por la ira, fui a ducharme, dejando que el agua fría me tranquilizara. En ese momento, los recuerdos de la noche anterior pasaron fugazmente por mi mente. Me di cuenta de que mi vida había experimentado un cambio irreversible, aunque extrañamente no me sentía muy afectado por ello. A pesar de lo que había pasado, decidí tener una conversación directa con Fernando sobre nuestra situación. Lo llamé a su teléfono móvil y, para mi sorpresa, respondió de inmediato y se disculpó. Admitió que todo comenzó como un coqueteo inocente que se salió de control. Me aseguró que no había pasado nada más, pero sí confesó haberse encontrado con ella en el centro comercial una vez, y a partir de ahí las cosas se intensificaron. Fue un error impulsivo del que se arrepentía profundamente. Escuchándolo, sentí que quería decir más, así que esperé pacientemente. Quedó claro que ni él ni Marle habían pretendido que su esposa y yo nos enteráramos de su aventura, pero no pudieron resistir su atracción y continuó a pesar de su culpa. En ese mismo momento, una idea se apoderó de mí. Sabía exactamente qué hacer en esta situación. Fernando, todo lo que nos une se acabó. No me importa lo que pase entre tú y tu esposa. Estás completamente fuera de mi vida. Ya no existes en mi mundo. Adiós. Con esas palabras finales, terminé la llamada abruptamente mientras Fernando aún estaba hablando. En ese momento en que él expresó sinceramente su arrepentimiento por haberme lastimado, sentía la sinceridad en sus palabras. Aún con eso, su traición era la peor de las traiciones y nada podría volver a ser igual que antes. No hay palabras para explicar lo complicado y serio de sus acciones. Sin informar a los padres de Marle, me dirigí a su casa. Cuando llamé a la puerta, su padre me recibió con una expresión triste y ansiosa. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, preocupado, mientras subía al porche. Él cerró parcialmente la puerta detrás de él y dejó escapar un suspiro pesado. Nos lo contó. Sabes que te quiere, ¿verdad? Deberías saberlo, dijo con voz triste y obscura.
¿Puedo pasar?, le pregunté al padre de Mar. Mi hija está en la cocina, respondió. Cuando me senté a la mesa de la cocina, luché por encontrar las palabras adecuadas. Mar le parecía pálida, sus ojos hinchados por haber llorado. Su madre estaba en silencio a su lado, y su padre tomaba pequeños sorbos de agua de un vaso. Finalmente, respiré profundamente y expuse mi decisión. Esto es lo que he decidido, comencé, y Mar le asintió, su rostro reflejando el dolor que había sentido el día anterior. Voy a pedir el divorcio. No tiene sentido discutir la posibilidad de salvar este matrimonio. El peso de su traición nunca me dejará en paz. Me traicionaste a mí, a nuestro matrimonio y a todo en lo que yo creía. He tomado una decisión firme. No quiero estar casado contigo más. El dolor que me has causado es inconmensurable y dudo que alguna vez comprendas por completo el alcance de lo que has hecho. Sé que me amas, y es por ese amor que estoy eligiendo divorciarme de ti. Quiero que sientas el dolor de perderme y que vivas con esa carga. En cuanto el divorcio se finalice, y eso no sucederá rápidamente, podemos considerar la posibilidad de reavivar nuestra relación, pero hay una condición: debes demostrar que eres una buena persona, y entonces podremos empezar a salir de nuevo. Miré a los ojos de Marle, reconociendo la tristeza y el dolor grabados en su rostro. Quiero que entiendas que una vez te amé, y ahora te estoy dando la oportunidad de hacer que me enamore de ti de nuevo. Pero debes saber que no hay vuelta atrás, este matrimonio ahora es historia. Si realmente me amas, harás lo posible por recuperarme. Marle solo asintió. Durante el divorcio, Fernando ya no tuvo contacto conmigo y apenas hablé con Marle. Vendimos nuestro apartamento y ella se mudó de vuelta con sus padres mientras yo buscaba un nuevo apartamento. Me encontré con su padre solo unas pocas veces y nuestras conversaciones fueron casuales y superficiales. No pregunté por mi exesposa, pero en esos breves encuentros dejé claro que nuestro acuerdo seguía en pie. El divorcio se finalizó oficialmente en solo 4 meses, un poco menos de tiempo del que Marle había pasado en su aventura con Fernando. La esposa de mi hermano se puso en contacto conmigo 2 veces después del incidente en el restaurante. Le conté sobre el divorcio de Marle y ella me contó su situación con Fernando. Ellos no estaban casados legalmente y al enterarse de la infidelidad de mi hermano, ella rompió con la relación. La casa, coches y todo lo demás eran de ella, así que prácticamente mi hermano se había quedado en la calle. Él nunca se ha preocupado por construir un patrimonio y ahora está pagando las consecuencias de eso. Un sinfín de ocasiones ha intentado comunicarse conmigo, no sé si para disculparse e intentar enmendar su error o solo para que lo ayude. De cualquier manera, yo estoy firme en mi decisión de no tener contacto nunca más con él. Durante ese tiempo, posterior al rompimiento de mi matrimonio, me embarqué en unas vacaciones llenas de aventuras, participando en actividades como senderismo y escalada en roca en Chile. Lo disfruté enormemente, ya que la actividad física sirvió como un escape terapéutico, despejando mi mente por completo. Al regresar, encontré un mensaje de Marle en mi contestador automático del trabajo preguntando sobre nuestra conversación. Mientras viajaba en taxi de regreso del aeropuerto, decidí llamarla. Marqué su número y la saludé con un hola casual. Todo el asunto de la infidelidad y el divorcio me había obligado a ser más directo en mis acciones. Me pregunté si ella llamaría después de informarle de mi reciente regreso a la ciudad. Le pregunté si debíamos continuar la conversación. Propuse encontrarnos y le pregunté cuándo estaría disponible. ¿Qué haces esta tarde? ¿Te gustaría tomar algo?, sugerí. Cuando llegué al lugar acordado, la vi esperando en una mesa, colocando un vaso de agua frente a ella, y me senté. Nuestros ojos se encontraron y asentí en saludo. Opté por no desperdiciar palabras yendo directo al grano. Deberíamos discutir esto más a fondo. ¿Hay algo que quieras decir o sugerir?, pregunté genuinamente interesado en sus intenciones. Quiero darle una oportunidad a esto, añadí, enfatizando mi deseo de avanzar. Curioso sobre sus propios deseos, pregunté, ¿qué quieres? Dejando poco espacio para la ambigüedad, sentí la tensión acumulándose dentro de ella. Cerró los ojos por un momento, aparentemente planeando sus próximas palabras. «Debo disculparme, ¿qué debo hacer?», preguntó finalmente, buscando orientación sobre el camino a seguir. «También debo mencionar que estoy esperando un bebé», susurró. Sus palabras hicieron que mis ojos cayeran inmediatamente a su vientre. Era evidente que su vestido era deliberadamente suelto, probablemente para ocultar el embarazo. El problema era que no sabía de quién era el hijo. Después de esta revelación, Marle comenzó a llorar. Estaba tan en shock que no pude encontrar palabras.
tomé su mano en silencio y la llevé a una clínica para una prueba de ADN. Estaba demasiado desconcertado por esta noticia inesperada para pensar con claridad. Siempre había querido un hijo y ahora mi exesposa estaba embarazada, pero esa misma mujer meses antes había estado engañándome con mi propio hermano. Todo esto se estaba complicando de nuevo. «¿Fernando sabe de tu embarazo?», le pregunté mientras conducíamos a la clínica. Con voz temblorosa, respondió que él había ignorado su mensaje sobre el embarazo. Estaba listo para explotar de ira ante ese patético intento de hombre. Permanecimos en silencio el resto del viaje. Después de la prueba de ADN, la llevé de regreso a la casa de sus padres y esperé los resultados con una sensación de anticipación. Casi toda la noche estuve despierto, incapaz de dormir, dando vueltas en la cama. Por la tarde del día siguiente, recibí una llamada de la clínica informándome que los resultados de la prueba de ADN estaban listos. Rápidamente subí a mi coche y conduje hasta la clínica, y lo que descubrí fue increíblemente angustiante. Yo no era el padre del niño. Me senté en el coche durante aproximadamente una hora, superado por la tristeza y las lágrimas. Quizá en el fondo, aún amaba a mi exesposa, esperaba arreglar nuestra relación e intentarlo de nuevo, y si este bebé hubiera sido mío, quizá esa esperanza crecería y se convertiría en una realidad. Todo está decidido ahora, Marle, tú y yo no podemos estar juntos. Le comuniqué esta noticia a ella vía un mensaje de texto, también adjuntando una foto del resultado de la prueba de ADN. Después de enviar este mensaje, recibí numerosas llamadas de ella, pero no quería entablar conversación ni volver a verla. También tomé una decisión seria de comprar una casa lejos de Marle y Fernando, en un esfuerzo por dejar el pasado atrás de una vez por todas. Han pasado 7 meses desde que bloqueé a Marle y a todos nuestros conocidos en común. Compré una pequeña casa en otra ciudad y hago todo lo posible por no pensar en el pasado. Mi trabajo y mi participación en deportes me han ayudado con esto. Tengo una novia con quien paso los fines de semana fuera del trabajo y nos la pasamos muy bien juntos, pero no estoy buscando nada serio por el momento. Recientemente me enteré del destino de Marle y su hija y me hizo llorar, ya que no podía superar el dolor. Después de mi mensaje, Marle se volvió histérica, lo que eventualmente la llevó a una profunda depresión. Incluso se negó a comer y pasaba días enteros en la cama. Debido a este colapso emocional, dio a luz a una niña prematura que fue diagnosticada con síndrome de Down. Ahora, Marle está criando a la niña por su cuenta, viviendo con sus padres, quienes la ayudan con todo. Me entristece ver las consecuencias que puede traer el equivocarse por unos minutos.